precisamente las finanzas del Estado. ¿Cómo se encuentra Michoacán? ¿Cómo encontraron? Si les parece, vamos a hacer, secretario, un recuento de la llegada de este gobierno, de cómo encontró las finanzas del Estado, cómo se encontraron las arcas y los números que pues ha costado un trabajo arduo. Yo creo que ha sido marchas forzadas, el ir emparejando el barco, si lo llamamos así, Luis. Así es, Víctor. Bueno, nuevamente un saludo a toda la gente que nos escucha. La verdad es que sí, encontramos un estado, pues yo lo he dicho, muy lastimado en el tema financiero, muy lastimado, un estado muy endeudado, no de ahora, ya de varios años atrás, ¿no? En donde se vino acumulando, yo lo he dicho, se vino creciendo una bola de nieve que lejos de meterle orden, de meterle disciplina financiera, de trabajar con mucha conciencia de lo que realmente nos podíamos gastar o se podía invertir en el gobierno, pues se gastaba de más. Y cuando nosotros llegamos, Víctor, se hablaba de que el adeudo estaba muy por encima de los 45,000 millones de pesos, ¿no? El gobernador, inclusive, cuando todavía no entrábamos en funciones, nos atrevíamos a decir que iba a estar muy cercano a los 50,000 millones, y yo creo que no le erramos. Yo creo que sí, una deuda muy real era sobre 46,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero. Ese presupuesto no lo tienen algunos estados de la República. Querétaro tiene un presupuesto muy cercano a los 50,000 millones de pesos para imagínense, un estado tan pujante, tan productivo. Sí. Es lo que aproximadamente ellos invierten en un año. El presupuesto de Michoacán es hoy, en el 2023, de 91,000 millones. Y para que te des una idea, que debas la mitad, pues es bastante complejo. Yo lo veo de manera muy práctica, lo platico. Yo divido la deuda en tres grandes cajones, ¿no? O tres segmentos. Uno es el tema de la deuda con bancos, en donde a los bancos se les debe cerca de 19,000 millones de pesos, sobre un poquito menos, 18,600. Otra parte es a los proveedores, que también se les debe una cantidad importante. Estamos hablando sobre unos 15,000 millones de pesos, es lo que se tenía registrado aproximadamente. Y lo que tiene que ver con terceros institucionales, que viene siendo IMSS, ISSSTE, Infonavit, pensiones civiles, etcétera, el Hacienda, lo que es el SAT. Y cuando llegamos, más o menos debíamos sobre 9,500 millones de pesos. Entonces la verdad es que sí encontramos, insisto, complicado, sobre todo mucho desorden, Víctor. La deuda que tenemos con bancos está muy clara, porque esa la va, digamos, regulando y supervisando la Secretaría de Hacienda. Eso mes con mes nos va, digamos, supervisando. Y la deuda que está muy clara también será con las instituciones de gobierno, ¿no? Las que acabo de comentar. La que no estaba muy clara y sigue estando sin estar clara, es la de proveedores. Y lo digo porque hay muchos adeudos que se tienen en cuestión de proveedores, que lamentablemente los gobiernos anteriores no los dejaron registrados como pasivos, es decir, como deuda. Y de repente, Víctor, nos llegan demandas, órdenes judiciales, donde ya un juez nos instruye a pagar. Cuando nos metemos a revisar los adeudos, pues resulta que sí se debe. Entonces ha sido bastante complejo, sobre todo el tema de proveedores. Los proveedores han sido los más sacrificados, todas las empresas y muchas de las michoacanas, lamentablemente, durante los gobiernos anteriores. Vamos, quienes les financiaban al gobierno a los proveedores, porque les dejaban de pagar a los proveedores. Por eso es que hubo tantas empresas que tronaron, lamentablemente, aquí en el estado. Muchas empresas se endeudaron, empezaron a hacer crecer su negocito, le invirtieron y de repente no les pagaron, los dejaron botados. Nosotros, ¿qué hemos venido haciendo? Nosotros hemos venido pagando. Quiero decirte que hace más o menos un mes anunciamos con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que nosotros hemos pagado más de 4,500 millones de pesos de adeudos del pasado, es decir, de adeudos que son del gobierno anterior hacia atrás. Y hacia atrás, inclusive hemos pagado adeudos de los años 2012, 2013, en donde nos cobran, y si nosotros después de una investigación en toda la contabilidad que tenemos, resulta que sí se les debe, pues lo estamos pagando. O sea, estamos tratando... ¿De la administración de Leonel Godoy todavía? Fausto Vallejo. Creo que fue adeudos de Fausto. Pero, vamos, lo que dicen es que Leonel le dejó a Fausto, pero bueno, al final no son las personas. Digo, yo no quisiera meterme ahí el tema si Leonel, si Fausto, si Silvano. Al final ha sido un mal ejercicio de los gobiernos anteriores. Luego se me hace medio cruel que una sola persona pague, ¿no? por claro, todo el equipo de trabajo que tenían. Yo creo que se han equivocado en algunos casos algunos gobernadores, algunos exgobernadores, en poner gente que no quiere Michoacán. Yo siempre lo he dicho, ahora que estoy en la Secretaría de Finanzas, Víctor, que el principal requisito que debes de tener para ser funcionario en el gobierno del estado es que quieras a tu estado, ¿no? Que realmente lo quieras, que lo cuides como si fuera realmente tu casa, porque es nuestra casa, como si fuera parte de nuestro patrimonio, y lo es, porque es nuestro estado, ¿no? Su riqueza natural, su riqueza, arquitectónica, historia, todo, pues es parte de nuestra riqueza.
Y si no entras con esa vocación, con esa idea, con esa filosofía, pues simplemente no te importa, y es por eso que hoy por hoy tenemos un estado así. Pero bueno, volviendo al tema económico, lo que te puedo decir es que estamos avanzando. Yo estoy contento porque hemos pagado, insisto, más de 4.500 millones de adeudos del pasado. Te puedo presumir, porque sí lo puedo decir así, presumir, en este mes de marzo vamos a cerrar, es decir, el 22, es decir, todo lo que contratamos, ya sea a través de un servicio, una obra o la compra, la adquisición de algún producto, todo lo que se contrató en el 22, en marzo va a estar pagado al 100%. O sea, en abril no le quiero deber un solo peso a ningún proveedor del 22. Oye, Luis, ¿ya le pagaste los del 21, 20, 19? No, o sea, a ver, estamos saneando lo de atrás, pero vamos al corriente, que es muy importante con lo que se refiere al gobierno de esta administración. Eso no estamos usando la misma filosofía que usaban los pasados, de que ya lo de atrás no lo pagamos, lo desconocían. No, te estoy diciendo, estamos pagando más de 4.500 millones de pesos y vamos a seguir pagando, y estamos saneando el IMSS, estamos saneando el Infonavit, a Infonavit ya no le debemos, estamos saneando el SAT, estamos saneando pensiones civiles, o sea, estamos pagando y ordenando todo lo de hacia atrás, pero no descuidando y dándole prioridad 100% al presente. Claro, tenemos que ir a una pausa y le quiero dar datos a nuestro auditorio que me parece que es muy pertinente antes de que vayamos a esta pausa a comentarlos, ya que cuando llegó esta administración había denunciado un desfalco de 50,000 millones de pesos, lo ha mencionado el secretario, pero quiero desglosarle un poco. 20,000 millones correspondían a créditos bancarios, si no me equivoco, más de 5,000 millones en seguros y 13,000 millones de adeudos a proveedores, que es más o menos el dato que nos ha dado el secretario. Yo tengo otro dato que me parece que era muy grave y que lo vivimos, recuerda usted, de la parte final de la administración de Silvano Aureoles. 9,000 millones de pasivos a instancias gubernamentales, incluida la nómina atrasada de los maestros, que es uno de los temas con los que quiero regresar. ¿Qué ha pasado con los maestros? Varios miles de millones correspondían a presuntos malos manejos detectados en obras y adquisiciones, y hablamos de que entre los hallazgos que encontró esta administración, la firma de contratos con empresas sin capacidad económica y jurídica suficiente para prestar el servicio, que se dio mucho en la administración pasada, y que vamos a regresar justamente hablando de los maestros y también de este tema, cómo se encontraron las dependencias, porque los mismos trabajadores de la administración de Silvano Aureoles nos decían, es que al final se agarraron pagando, entre comillas, lo que no era urgente, y dejaron los temas urgentes con tal de que no hubiera dinero en el cajón. Lo platicamos si fue cierto, si así se encontró, después de esta pausa. Regresamos en un momento. Qué bueno que está con nosotros sintonizando 91.5. Le envío saludos a usted que en este momento está, además de escuchándonos, muy atento, revisando justamente el contenido de esta entrevista, los datos que estamos exponiéndole. Y seguramente usted puede enviarnos algún comentario a través de nuestras redes sociales si tiene usted alguna pregunta que hacerle al secretario Luis Navarro, secretario de Finanzas, o incluso regalarnos su testimonio de cómo ha visto el avance en esta administración de Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo encontraron el tema de los maestros, secretario? Que era uno de los grandes problemas, y lo vimos en la recta final, pues era un día sí y otro también tomado, con manifestaciones, con reclamos, con un problema en la nómina magisterial mayúsculo. Hoy entiendo que se ha avanzado, algo que se negaban completamente, se ha avanzado a el tema de la bancarización, se le llama así, a pagarles ahora por medio de tarjeta a los maestros. Bueno, efectivamente, Víctor, ahorita antes de que nos fuéramos a pausa, tú comentabas de una cifra de 9,000 millones de pesos. Esos 9,000 millones de pesos, yo de la gran, parte de la gran bolsa, esos 9,000 son exclusivamente lo que se le debía a las instituciones, insisto, gubernamentales, como lo es Infonavit, es ISSSTE, SAT, pensiones, y creo que se me escapa otra, pero de eso, digo, nada más para puntualizar, de eso vamos avanzando muy bien. A pensiones civiles se le debían cerca de 500 millones de pesos. Firmamos un convenio con ellos ahora a finales de diciembre, principios de enero. Se les pagaron cerca de 300 millones de pesos, 285 para ser más exactos, y estamos pagándoles 20 millones de pesos mensuales, y en octubre ya no les vamos a ver ni un solo peso. Vamos a estar al corriente 100% con pensiones, porque para el gobernador su prioridad, y sí lo debo decir en este gobierno, es toda la parte laboral. O sea, todos los trabajadores que tenemos en el gobierno para nosotros son muy importantes, puesto que son, yo lo he dicho así de manera muy respetuosa, son el activo más valioso que tenemos en el gobierno. Otra deuda importante era al IMSS. Al IMSS se le debían también cerca de 2,600 millones de pesos cuando llegamos. Hoy te puedo también presumir que ya les debemos sobre 450 millones de pesos. O sea, hemos pagado más del 83% al IMSS. Vamos muy bien. Y eso, obviamente, insisto, son adeudos del pasado, más lo que se les paga normalmente mes con mes, año con año. O sea, nosotros en nuestro gobierno hemos sido muy puntuales en nuestros pagos, digamos, presentes, y hemos pagado los pasados.
Entonces también al IMSS este año, como para septiembre, octubre, también ya no les debemos un peso. Al ISSSTE también les debíamos, pero al ISSSTE es donde tenemos el foco muy grande. Ahí la deuda son más de 6,000 millones de pesos, Víctor, pero son adeudos del 2010 al 2015, que llegó a la administración de anterior, como te lo dije, y les valió, simplemente desconocieron ese adeudo. Nosotros no estamos desconociendo, pero nos estamos metiendo. Y dejaron crecer una bola de nieve. Un adeudo que era quizá de 3,000 millones, hoy por hoy es de 6,000 millones de pesos. Sin embargo, nosotros estamos haciendo conciliaciones bancarias, estamos viendo, porque en su momento sí había afectación de participación, entonces estamos tratando de llegar a una cifra más razonable. Estamos trabajando en ello y espero que en este año ya quede resuelto ese tema. Y también al SAT también se le debían cerca de 650 millones de pesos. Y ahorita ya llevamos un avance también como de un 40%. Entonces, en el tema de las instituciones gubernamentales, digamos, por llamarlos así, de un total de sobre 9,000 millones de pesos, estamos avanzando. Y este año le queremos ya tener muy clara la fotografía de cuánto debemos y quedarnos únicamente con la deuda del ISSSTE. O sea, sacar IMSS, sacar pensiones, sacar Infonavit y SAT, y únicamente dejarnos con el ISSSTE. Que esa, insisto, la estamos trabajando. El tema de los maestros, el tema de los maestros, cuando nosotros llegamos, recordarán, a lo mejor se nos olvida a los michoacanos, la ley dice que cuando sale un gobierno y entra otro, 45 días previos a que se haga ese cambio, empieza todo lo que se refiere a una entrega-recepción. ¿Qué significa una entrega-recepción? Que se empieza a reunir el secretario o el funcionario entrante y el saliente, y le empieza a mostrar toda la documentación, los programas, la información, a quién se debe, qué se ha pagado, si hay algún programa pendiente, etcétera. Bueno, se hace esa entrega-recepción que se hace normalmente. Acá no la hubo, Víctor. Acá recordarás que lamentablemente el exgobernador, se la pasó haciendo un poco de circo, ¿no? Y un día antes acepta realmente que gana el gobernador, y un día antes, literalmente, un 30 de septiembre, nos entregan el gobierno como tal, al menos hablo por la Secretaría de Finanzas. Entonces, tú imagínate que la Secretaría de Finanzas, en donde tiene relación con todas las dependencias del gobierno, que te entreguen un día antes, pues es bastante complicado. ¿Qué sabíamos nosotros, Víctor? Lo que acabas de decir tú, que las vías del tren estaban tomadas, ¿no? Porque eso lo sabíamos obviamente a través de los medios de comunicación, sabíamos porque estaban físicamente ahí tomadas, sabíamos que tenían más de 100 días las vías tomadas, sabíamos que había pérdidas multimillonarias de muchos vagones de tren que no podían pasar, y que muchas empresas nacionales y transnacionales estaban perdiendo dinero, y sabíamos de los maestros. Pero cuando ya llegamos al gobierno, y sabíamos que se les debían 4 o 5 quincenas, más bonos del 2021, más bonos estaba hablando sobre 600 millones de bonos del 2020, o sea, eso lo sabíamos. Pero cuando llegamos nos dimos cuenta que únicamente no nada más se le debía a los maestros, sino también se le debía a los policías, se le debía a... Y también hicieron paros. También, claro, a todos los subsistemas, se les debía al Poder Judicial, se le debía al Poder Legislativo, es decir, ni los trabajadores del Poder Judicial, ni los trabajadores del Poder Legislativo estaban cobrando. Se le debía prácticamente a todas las UPPs, que son las unidades programáticas presupuestales, son todas las dependencias que hay en el gobierno de Michoacán. Híjole, eso se hizo mayúsculo el tema, porque nosotros, el gobernador ya traía pláticas con el gobierno federal para que en cuanto nosotros entráramos nos apoyaran para poder sanear y pagarle a los maestros. Pero cuando vimos que el tema era mayúsculo, la verdad es que sí, fue un mes de octubre que yo no se lo deseo a nadie, fue un mes que para mí ha sido quizá el más difícil de mi vida, porque sí fue un mes de mucha intensidad, de mucha responsabilidad de cómo poder ir solucionando los problemas. Y lo que te puedo decir es que gracias a las gestiones y a la buena relación que tiene el gobernador con el gobierno federal, fue que en la primera quincena de octubre, inmediatamente quisimos nosotros pagar nuestra quincena. O sea, nuestra quincena que ya éramos responsables nosotros, la pagamos a todos, les transferimos a todos los poderes, les transferimos a todas las OPDs, a todas las dependencias, a todos, incluyendo a los maestros. ¿Y qué hicimos? Les pagamos, de las quincenas que les debíamos a los maestros, les pagamos una. Es decir, les pagamos la que era presente, la que nos tocaba a nosotros como administración, y les pagamos una anterior. Para la segunda quincena, que ya nos correspondía a nosotros, logramos pagar o la de nosotros, insisto, para no nosotros no caer en esa mora, y les pagamos las 3 anteriores. O sea, nosotros en un mes logramos regularizar los adeudos. ¿Fue con ayuda del gobierno federal? Fue con ayuda del gobierno federal, sí. Desde luego, y también, tuvimos que recurrir nosotros, lo debo decir, y se ha dicho siempre de manera muy transparente, a créditos que se les llama de corto plazo. Son créditos que tú puedes sacar como gobierno, que tienes un tope, obviamente, y que lo puedes pagar en el lapso de un año. Esos créditos de corto plazo que nosotros pedimos en octubre del año pasado, los pagamos en febrero y en marzo del siguiente año. O sea, no duramos ni 4 o 5 meses cuando los logramos pagar, y sí nos dio la posibilidad de pagar, y sí nos dio la posibilidad también para que el gobierno federal nos apoyara. ¿Por qué, Víctor? Es algo que mucha gente no lo sabe.
Cuando nosotros llegamos al gobierno federal allá en México, que ahí me tocó estar presente en reuniones donde estaba el secretario de Gobernación, donde estaba la subsecretaria de Hacienda, en aquel entonces Victoria Rodríguez, donde estaba la secretaria de Educación anterior, donde estaba el de Finanzas de la SEP, donde estaban varios funcionarios de ese nivel atendiendo a un servidor y a la hora rectora Yarabí, nos decían, a ver, no te podemos transferir más recursos para lo que ya no se dejó de pagar, porque nosotros ya lo transferimos. O sea, si te vuelvo a apoyar con un recurso para algo que ya anteriormente que ya lo está dimos, pagado, nos vas a meter en problemas a nosotros. Resuélvanlo. Entonces lo que tuvimos que hacer fue eso, o sea, sacar un crédito de corto plazo, pagar lo que ya se había pagado y que se había fugado de alguna forma, es decir, que se lo habían gastado en otra cosa. Y una vez que subsanamos, que limpiamos desde cuando nos llegamos hacia atrás, fue que el gobierno federal nos empezó a pagar prácticamente el 100% de las quincenas hasta que terminara el año. Entonces fue una mezcla ahí, también fue un voto de confianza que nos dieron el gobierno federal, les quedamos muy bien. Algo que también nos decían en México, y te lo debo decir para que la gente lo sepa, es que la Secretaría de Educación con la Secretaría de Finanzas anteriormente, un día daban una cifra uno, otro daba otra, o sea, no había ni siquiera relación entre ambas secretarías, y la instrucción que yo tuve y que tuvo en ese momento la doctora Yarabí es que tuviéramos mucha coordinación y mucha comunicación entre ella y un servidor para cuando asistiéramos al gobierno federal en México, lleváramos la misma y así fue. Entonces nos fuimos ganando la confianza y hoy por hoy te puedo decir con mucho orgullo que el resultado de esa buena estrategia que hemos tenido en comunicación con todo el gabinete en diferentes áreas es que nos hemos ido ganando la confianza del gobierno federal y los resultados están ahí. Desprendiendo de esta explicación que nos has dado de manera muy minuciosa, podemos entender que entonces se comprueba, vamos, que el tema magisterial se debió este boquete que lo conocimos, este problema que vivimos los michoacanos, de que no iban a clase, de que hacían paro, de toda la afectación, no solamente económica, sino educativa, porque yo quiero que también nos enfoquemos en esto con el auditorio, que seguramente me darán la razón. Fue un tema de afectación económica para ellos, pero de afectación educativa y de un problema que vivimos los padres de familia al no ir a clase. Entonces se debió a un mal manejo. O sea, con lo que tú nos estás explicando nos deja claro que el problema lo dejaron crecer o por falta de pericia o por el desvío de los recursos o pues no sé el término que le querramos manejar, por corrupción, como lo quieran llamar, porque entonces ustedes con esa disciplina, con esa manera metódica, vamos, de resolverlo, lo pudieron avanzar. Porque yo quiero mencionarlo. Recordemos que la administración, y yo sí digo el nombre sin ningún tapujo, en la administración de Silvano Aureoles Conejo, al inicio de su administración teníamos un problema muy similar y hubo un respaldo, hubo recursos del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, específicamente para el tema educativo, para resolver los problemas de Michoacán, y no se resolvieron, Luis. Sí, a ver, Víctor, yo te quiero decir algo. ¿Por qué nos está alcanzando a nosotros? ¿Por qué en el 2022 nos alcanzó, digamos, perfectamente bien para crecer el presupuesto? ¿Por qué en el 2022 logramos pagar las 24 quincenas perfectamente, de manera muy puntual? Y no únicamente a los maestros, sino a los policías, vamos, a toda la base trabajadora que tiene el gobierno de Estado en alguna dependencia, sea interna del Ejecutivo, sea externa, como lo quieran ver, digo, para no entrar a tanto detalle. ¿Por qué nos alcanzó? Porque lo que teníamos presupuestado para eso desde un inicio, como en su momento siempre se debe de hacer, lo aplicábamos puntualmente para ello. No había ocurrencias del gobernador, vamos, yo tengo un gobernador, lo debo decir, que es muy responsable, es un gobernador que no gasta en lujos, que no es ocurrente, que no que nos exige, nos instruye al gabinete que busquemos cuando vamos a comprar un producto o un servicio que hagamos de manera muy transparente una licitación, que busquemos el mejor precio, y ahorita te puedo dar ejemplos. Entonces, a ver, ¿qué pasaba? Digo, nosotros no nos gastamos 500 millones de pesos y esto está en rentas de aeronaves al año. Eso se gastaba en el gobierno anterior. Nosotros no decidimos al final del gobierno, en vez de pagarle a los trabajadores, comprar esos famosos cuarteles que además de un inicio que se había decidido rentarlos, nos habían invertido más de 2,000 millones de pesos, no se le ocurrió al gobernador que tenemos ahorita pagarlos en más de 1,500 millones de pesos. Entonces, vamos, al final se gastaron, el dinero había, pero se gastaron el dinero en otras cosas, ¿no? O sea, en otras cosas que desde mi punto de vista no eran urgentes, como lo es, insisto, el pagarle a un trabajador y que pueda llevar su sustento a su casa, ¿no? Que con esto me está dando la razón de lo que decíamos en la pausa anterior, que por cierto tenemos que irnos a ella, justamente en que el dinero, al final de la recta final de la administración de Silvano Aureoles, los mismos trabajadores, los mismos secretarios, te decía fuera de entrevista, oye, es que la verdad nos ordenaron que el dinero se pague en otras cosas y tenemos adeudos y no los estamos pagando.
algo muy lamentable. Por eso te digo que para ser funcionario debes de querer Michoacán. Una gente que quiere Michoacán no hace eso. Tenemos que ir a una pausa. Luis Navarro, secretario de Finanzas, acompáñanos. Estamos en Síntesis a través de Grupo Marmo 91.5. ¿Usted quiere a Michoacán? ¿Cree que los funcionarios de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, como lo dice el secretario Luis Navarro, quieren a Michoacán? Espero sus comentarios. Estar con nosotros, qué bueno que está sintonizando Grupo Mármol, el programa en Síntesis, soy el servidor Víctor Villicaña. Estamos hablando de la situación económica de Michoacán. Si usted nos acaba de sintonizar, está con nosotros el secretario de Finanzas Luis Navarro, a quien nuevamente le agradezco que nos acompañe. Por cierto, en un lugar muy emotivo, debo presumirle que hoy estamos no en los estudios de Grupo Mármol, en la avenida Acueducto 687, estamos en Mansión Solís, un lugar muy especial. Lo invito, si usted quiere quedar bien con su familia, con su esposa, con su novia, con su familia que lo viene a visitar de otro estado de la República, le recomiendo que les haga la sugerencia, vamos, que lleguen aquí a Mansión Solís, un lugar muy especial. Tú ya lo conoces bien, Luis. Fíjate que sí lo conozco porque me han invitado a una boda, estuve aquí en una boda, estuve en un evento, unos amigos empresarios, en un convivio que tuvieron ellos. La verdad es que sí he tenido diferentes actividades y también debo decirlo, voy aquí a ventanear a mi esposa, me vine también a una cena romántica y nos quedamos aquí en el Mansión Solís. Qué bueno. Entonces les recomiendo también para los recién casados. Esa recomendación faltó e incluso aquí se han hecho algunos eventos así, entiendo que pues tiene diferentes áreas, no solamente es un hotel spa, se llama, boutique, donde usted puede pasarlo bastante bien. Ya tendremos oportunidad seguramente de hablarle de los espacios con los que cuenta. Si quiere pasarla muy bien en la noche, de hecho nos dieron un recorrido, tiene un restaurancito, lo debes de conocer, un restaurant bar en la parte alta donde se ve hermosa Morelia. Pero regresemos a nuestro tema que hoy nos ocupa, que son las finanzas de Michoacán. En días pasados se ha anunciado el refinanciamiento de casi 19,000 millones, 18,600 millones, si no me equivoco, 608 millones, algo así la cifra. Es lo que se ha refinanciado de la deuda del Estado de Michoacán. ¿Esto qué significa para los ciudadanos que nos están escuchando en este momento? Sí, bueno, hace ratito comentaba yo de la deuda en tres cajones. Una, la deuda bancaria, dije otra, la deuda con proveedores y otra, la deuda con los terceros institucionales, ¿no? Que son las dependencias de gobierno. Esta, la deuda bancaria, ¿qué es? A la deuda bancaria son créditos, Víctor, que se fueron adquiriendo en los últimos 15, 18 años, desde el 2002, 2003, y vamos, ha habido diferentes créditos, son 15 créditos sumaban. El último crédito que se solicitó fue en el 2019, en la pasada administración, y sí quiero decir una cosa, el gobernador él se comprometió a que no iba a haber más endeudamiento para el Estado de largo plazo. Estos son créditos de largo plazo, así ya los teníamos cuando nosotros llegamos. ¿Y qué hicimos nosotros? A ver, nosotros cuando llegamos, Víctor, debíamos sobre 20,000 millones. Ahora, con esta reestructura, debemos sobre 18,600, porque hemos venido pagando en estos prácticamente 16 meses que ya tenemos como gobierno. Y la reestructura, ¿qué quiere decir? A ver, si tenemos nosotros 15 créditos que se adquirieron en tiempos distintos, cada uno de esos créditos tiene condiciones distintas, es decir, cada uno de esos créditos fue con bancos diferentes, fue a una tasa de interés distinta, ¿no? Cada uno, porque cada uno tuvo en su época, había una situación económica diferente, ¿no? Y lo que nosotros buscamos con esta reestructura, que nos la aprobó el Congreso del Estado en julio-agosto del año pasado, es justamente el que vamos a reestructurar todos los créditos, que en lugar de 15 créditos que teníamos, ahora hoy tenemos ya nada más 7 créditos, que en vez de tener diferentes tasas y diferentes plazos, hoy tenemos el mismo plazo, ya es a 20 años, ¿no? Y sobre todo, la tasa promedio que traíamos era TIE más 0.55, hoy tenemos una tasa de TIE más 0.50, que es una tasa también mucho mejor, y lo que buscamos es flujo, Víctor, es decir, que tener liquidez es tener dinero. ¿Cuánto calculamos que nos va a dar esta reestructura? Estamos hablando de entre 540 y 550 millones de pesos al año. Estamos hablando que en los próximos 5 años que le quedan a la administración de este gobierno, de Alfredo Ramírez Bedoya, estamos hablando de aproximadamente 2,700 millones de pesos. Ese dinero, ¿para qué lo podemos utilizar, Víctor? Lo podemos utilizar, en vez de estarlo pagando de intereses, lo vamos a utilizar
se puede utilizar para tres cosas. Uno, para pagar adeudos del pasado, ¿no? Que eso es lo más triste, pero lamentablemente, como ya lo dije hace un momento, lo tenemos que pagar, porque si además no lo pagamos, los intereses moratorios y las penalizaciones y todo esto sube más de lo que podemos hoy por hoy invitar a un empresario a negociar y irle pagando sus adeudos. Puede ser para... Que además eso genera movimiento, genera también, flujo claro, y... por supuesto, sí, por supuesto, hay que pagarlo, lo debes, pues, ¿no? Claro. Y vamos, una de mis prioridades que tengo yo como secretario de Finanzas es meterle mucho orden a la Secretaría de Finanzas, meterle mucho orden al dinero de los michoacanos, y parte de meterle orden, como en cualquier hogar, como en cualquier negocio, pues es pagar lo que debes. Entonces, se puede, obviamente, pagar adeudos del pasado. Lo mejor que le podríamos hacer a Michoacán, desde luego, es invertirlo en infraestructura, pero también te debo decir una cosa, hay que recordar también que ahora en diciembre los diputados, el Congreso nos autorizó un programa de obras multianuales en donde nosotros lo que se pretendía hacer en los próximos 5 años de gobierno en infraestructura en todo el estado, lo vamos a hacer en los próximos 12, 18 meses. O sea, nos traemos el dinero que se pensaba, que se proyectaba invertir en infraestructura en los 5 años, nos lo traemos a valor presente y lo vamos a hacer en los 12 a 18 meses subsecuentes, que ya estamos trabajando en eso, estamos ya trabajando muy de la mano con la Secretaría de Obras Públicas, que eso también es muy importante. Insisto, sí debo de recalcar mucho este tema. Hay una excelente relación en el equipo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y eso es muy valioso, porque no hay envidias, no hay celos, no hay tropezones, sino vamos muy de la mano y lo debo de presumir. Eso me gusta mucho y se los quiero compartir a los michoacanos que estén de verdad contentos de que traemos un buen equipo. Entonces, regresando al tema, vamos a invertir una cantidad importante, son hasta 9,000 millones de pesos lo que se va a invertir en los próximos 12 y 18 meses, y por eso es que quizá el tema de la reestructura, si a mí tú me dijeras, yo como secretario de Finanzas, visto que eres, yo pagaría deuda, o sea, para ir saneando. Para ir bajando intereses, claro, a ver, yo creo que también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, sí, por supuesto, tiene que dejar programas interesantes como el programa Fortapaz, ahorita si quieres platicamos de él, que yo creo que va a ser su programa insignia. Sí, por supuesto, tiene que dejar obra pública por donde quiera en el estado, y vamos, para eso tenemos el programa de obras multianuales, pero también sería un gran logro, y lo vamos a lograr de esta administración, es dejar muy clara la fotografía, muy transparente, realmente cuánto debemos, a quién le debemos y en qué momento de la vida vamos a poder pagarle a esa persona o a esa institución. Entonces, eso creo que también es interesante, que se hable en unos años que alguien que le metió orden y disciplina financiera al estado de Michoacán fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Antes de irnos a esta pausa, yo quiero preguntarte justamente, qué bueno que dices que meterle orden. En ese tema de meterle orden no podemos nosotros dejar de lado el desorden, porque para meter orden significa que recibiste un desorden. ¿Qué va a pasar con ese desorden? Porque es algo que los michoacanos quieren saber, porque, y lo debo decir, es inaudito que un mandatario que dejó ese desorden financiero, un mandatario que es acusado, señalado de un desorden de 50,000 millones de pesos al entregar esta administración, pues hoy lo vemos campantemente, tranquilamente, anunciando que incluso va a buscar la presidencia de la República y que va a hacer una gira nacional. ¿Qué va a pasar en este orden? En ese orden está incluido las sanciones correspondientes. ¿Alcanza realmente la justicia, la ley para sancionar a quienes, en tus mismas palabras, no quisieron a Michoacán? Bueno, yo creo que habremos personas que juzgaremos moralmente, que somos los ciudadanos, y que yo ahí la invitación que sí le hago a todos los que nos están escuchando es que sí, efectivamente juzguemos moralmente, y que cuando nos encontremos a una persona de estas en la calle, pues digo, lo menos que podemos hacer es no saludarlo. Digo, yo así lo veo de frío, no sé, o sea, luego sí me da coraje, me lo digo con mucha confianza, el que veas cómo parecía que les aplaudimos a la gente que pasó y no hizo bien las cosas que no quiso Michoacán. Y la otra es juzgarlos judicialmente, y eso lo hacen los jueces, ¿no? Es la ley, que se aplique la ley. Nosotros tenemos... Pero administrativamente hay los elementos para que la ley totalmente, a eso voy, efectivamente, que nosotros, como diferentes áreas del gobierno, nos instruyó la Contralora del Estado y obviamente el gobernador, era que cualquier anomalía que se detectara, que obviamente la documentáramos bien y que se presentara la respectiva denuncia. Entonces, yo lo que te puedo decir, Víctor, es que sí se está haciendo. Sí hay denuncias, de hecho. Sí hay denuncias, sí se han presentado las denuncias. Hay cosas lamentablemente muy graves, ¿no? Como te lo decía hace un momento, la adquisición, por ejemplo, de estos famosos cuarteles que se construyeron en el estado, se hizo un avalúo donde no valen más de 1,000 millones y se pagaron cerca de 1,600 millones de pesos. Entonces, y pues ahí hay un daño patrimonial de 600 millones de pesos. Ese es un solo ejemplo que te puedo poner, ¿no? Entonces, sí se están documentando, sí se están presentando, pero lamentablemente luego todo el tema legal es un poco lento, ¿no? Yo creo que como michoacano, y tú también como michoacano, y la gente que nos está escuchando, seguramente todos queremos pues que se aplique la ley, que se ponga ya un alto en el camino de que no haya excesos, y bueno, pues simplemente a las autoridades competentes hay que dejarles esa tarea, ¿no? Y esperemos que lo haga y que pues sea
en muy poco tiempo, porque de verdad que Michoacán lo requiere. Y no nada más, no basta con que sean sancionados de ir a la cárcel, es recuperar ese dinero. Yo creo que uno de los temas es dónde quedó ese dinero, dónde está, porque Michoacán lo necesita. De hecho es eso, a ver, yo lo he dicho muchas veces, yo no quiero ni le deseo el mal a nadie, yo no quiero ver a nadie en la cárcel, a ningún exfuncionario, la verdad es que no se lo deseo ni quiero. Yo lo que quiero es que aquellos que se llevaron recursos y ese se les comprueba, pues que lo regresen, ¿no? Ojalá y así sea. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un momento, estamos hablando con el secretario de Finanzas y ojalá y este gobierno no lo haga con cálculo electoral, lo digo con todo respeto, que sea un tema de verdad de aplicación de justicia, porque, repito, y lo seguiré haciendo en tus mismas palabras, los que sí queremos a Michoacán, queremos que eso pare y que sea sancionado de manera ejemplar, si hay los elementos, pues para que no continúe esa dinámica que ha dañado a Michoacán, no en la administración pasada nada más, en varias administraciones. Tenemos que ir a una pausa. Caray, el tiempo se va muy rápido y en este lugar de verdad que no se percibe como con la tranquilidad. Debo decirle que en esta mansión Solís, a un lado de nosotros hay una fuente, hay un área muy bonita que seguramente si usted la visita podrá disfrutar la tranquilidad que da Mansión Solís. Ojalá y usted tenga la oportunidad de conocerlo. Quiere quedar bien, de verdad, lo invito, como lo dice el secretario y tenemos ese buen testimonio, el secretario de Finanzas, que trajo a su esposa, que la pasó muy bien, que pues disfrutó el estar en esta Mansión Solís. Ojalá y usted también lo haga. Antes de que cerremos esta entrevista, yo quiero hablar de un tema importante. En esta administración también al inicio, y eso me lo habían dicho los mismos trabajadores de la Secretaría de la Dirección de Ingresos, tenían problemas con el reemplacamiento. Hubo un programa, no sé si este programa ya se haya modificado, pero el programa que tenían era muy deficiente para el reemplacamiento, no había placas, se inició también con una problemática muy difícil. Hoy entiendo que se ha aumentado de manera exponencial el número de refrendos de los ciudadanos que han cambiado sus placas, que entienden que con estos recursos pues podemos exigir, no pagamos y queremos calles, queremos seguridad, queremos más cosas. ¿Cómo se ha avanzado en este tema, secretario? Gracias, Víctor. Ahorita que comentabas que no había placas, bueno, a nosotros nos pasó en un inicio también, recordarás, tuvimos muchos problemas que no teníamos placas, inclusive no teníamos placas del diseño anterior, digamos, ¿no? Cuando tú vas a hacer unas placas, rápidamente les platico, quien te autoriza, digamos, todos los números, las letras estas que aparecen en cada una de ellas, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, ellos te dan, digamos, todo un padrón de las posibles números de placas que puedes hacer. Se lleva su tiempo porque ellos revisan, los hologramas, revisan los tamaños del número, todo revisan. Se lleva como unos 40-45 días. Entonces cuando llegamos, ni placas del gobierno anterior, y además nos dejaron adeudos también al proveedor de las placas. Eso también. Y el proveedor de las placas es el mismo del sistema que tenía, ¿no? No, captura. El sistema es quien lleva todo lo que es las tarjetas de circulación y las licencias de manejo. Bueno, total, nosotros se decidió llevar a cabo el programa de reemplacamiento, que eso también, lo debo decir, es el gobierno federal te motiva o te pide que cada 36 meses lleves a cabo un reemplacamiento por un tema de control vehicular, por un tema de saber quiénes van manejando cierto vehículo, por un tema hasta de seguridad, y bueno, se llevó a cabo el reemplacamiento. Sabíamos que iba a ser una molestia para los ciudadanos, pero la verdad es que la molestia fue más, no tanto el pagar, sino la molestia fue esas largas filas que tuvimos el año pasado, Víctor, te acordarás, en todas las receptorías de rentas que tenemos en todos los módulos, son más de 125 módulos en todo el estado. La gente, debo de decirlo y agradecerle, la gente respondió muy bien, la gente estuvo asistiendo. O sea, la verdad es que la meta que teníamos nosotros para el 2022 era de 910,000 y era una meta bastante ambiciosa porque veníamos de 730,000 desde el 2021. O sea, del 2021 al 2022, la verdad es que fue una apuesta importante y fueron más de 1,150,000 los michoacanos que pagaron su reemplacamiento y el refrendo. Pero sí fue todo un tema muy complicado de logístico, porque somos humanos, Víctor, y porque cada uno de mis compañeros de la Secretaría de Finanzas, al estar atrás de un módulo, pues no nos daba la capacidad humana de poder atender recuerdo que había filas de personas que se quedaban hasta la 1, 2 de la mañana. Sí, fue una locura, pero afortunadamente nos pusimos a trabajar durante todo este año. Y hoy por hoy te puedo decir que ya el refrendo lo puedes hacer 100% digital, ya no tienes que hacer esas largas filas, ya te metes a tu dispositivo móvil o a tu tablet o a tu computadora desde tu coche, de tu oficina, de tu casa, ahí acostado viendo la televisión donde quieras,
ocupas nada más una tarjeta de débito y crédito, si es que la tienes para hacer el pago, o sea, en 5 o 6 minutos puedes pagar tu refrendo. Y ya vamos, y lo que es el holograma, lo que teníamos, o la famosa calca esta que le pegamos, ya no se ocupa, ya no es necesaria, ya la traes en tu celular o la imprimes en tu impresora y la traes en tu guantera. Sí. Si dice, Luis, es que yo no tengo tarjeta de débito o crédito, bueno, pues ahí haces todo el trámite, no ocupas únicamente tu tarjeta de circulación, la que traes ahí en tu guantera, imprimes o también te llevas, la línea de captura en tu celular, vas a una tienda de estas de autoservicio que hay ya prácticamente en todas las esquinas de Morelia, o a estas grandes tiendas, o a cualquier banco, prácticamente nos comemos con todos los bancos, y en el momento que vayas queda reflejado tu pago. Algo muy importante que lo puedes hacer a la hora que tú quieras, en la madrugada, el sábado, el domingo, le dimos esa facilidad. Y lo que te puedo decir es que estamos muy contentos, llevamos ya más de un 600% en comparación del año pasado en cuanto al pago en línea, y hoy por hoy cerramos el día de ayer con más de 360,000 los michoacanos que ya pagaron su refrendo digital. 2023. Entonces la gente está contenta, a mí me han mandado muchísimos mensajes. Y leía el mensajes. dato que el 60% ha sido a través de la plataforma. Ha sido a través de la plataforma, o sea, la gente está muy contenta. ¿Cuál es la instrucción del gobernador? La instrucción del gobernador es digitalizar la mayor cantidad de los servicios, tanto externos como los trámites y procedimientos internos también, Víctor. Hasta para cualquier tema, insisto, fíjate, de orden, de auditorías, el que tengamos también toda la documentación nosotros interna de todas las dependencias digitalizada, también eso habla de transparencia y sobre todo yo insisto mucho con la palabra orden. Entonces, lo refrendo ha sido un éxito, agradezco también a los ciudadanos que lo han hecho, a los que no lo han hecho los invito a que lo hagan, porque tenemos hasta abril, pero no lo dejemos hasta abril, para que no tengan ninguna multa ni recargo. A partir de mayo ya hay multas y recargo, entonces no tiene caso hacerlo. Y además hay un tema también, aprovechando, a través, si tienes tarjeta de crédito Banamex o Bancomer, puede ser a 3 o 6 meses sin interés. Entonces la verdad es que ahora sí que les hemos dado todas las facilidades para que lo puedan hacer. Aquí yo creo que mataron 2 pájaros de un tiro, el que recaudan, el que al ciudadano, no solo 2, sino hasta más, la facilidad, la practicidad de que el ciudadano pueda hacer su trámite, pero también el abatir la corrupción, Luis, porque este es un tema, y lo digo con todo respeto, porque hay muchas personas muy eficientes, con mucha disponibilidad, con compromiso de trabajo, y debo reconocer el trabajo de los empleados de la Dirección de Ingresos, de todas estas módulos de recaudatorios, pero había personas, y hay coyotes, y hay gente que veían algún problema y decían, mira, yo te ayudo y aquí te lo resuelvo. Yo creo que ya con el trámite seguramente también han bajado el número de trámites que se hace, y también el tema de la corrupción. Sí, a ver, es un tema que siempre está ahí latente. Yo lo he platicado mucho con la gente con el mismo sindicato con el cual tenemos una buena relación, y no podemos hablar por todos, desde luego, porque yo estoy convencido que la gran mayoría de la gente que está atrás de un módulo, a través de un mostrador, es gente sana, es gente honesta, es gente que quiere Michoacán. Pero lamentablemente, yo lo he dicho, en todas las familias tenemos a un fritito en el arroz, y también desde luego en cada uno de los modos podemos tener a uno, o bien podemos tener uno cada 100, ¿no? Es algo, lamentablemente somos humanos, nos podemos equivocar, y ellos de alguna forma nos pueden llegar a contaminar estos malos comentarios que sí andan en las calles, y que lo debo reconocer porque te lo dice la gente, en cada entrevista que voy me lo comentan, pero efectivamente el tema de digitalizar la mayor cantidad posible de trámites, eso desde luego que evita la corrupción, ¿no? Entonces vamos trabajando muy bien, estoy contento. Y la instrucción del gobernador es digitalizar, insisto, prácticamente todos los trámites, todos los servicios. O sea, de los temas de catastro. En el tema de catastro también ya tenemos una gran parte de los trámites digitalizados. Ha aumentado bastante considerable la recaudación. Estamos hablando de que ha aumentado casi un 60% lo que se recaudaba en el pasado con lo que estamos recaudando ahorita. Y lo mismo está pasando con las placas y con el refrendo. O sea, te digo, estamos recaudando mucho más de lo que se recaudaba en el gobierno anterior, y con diferencia de un año a otro. Entonces, puede ser que la ciudadanía esté confiando en Michoacán, o puede ser que lamentablemente en el pasado no llegaba, se fugaba a donde tenía que llegar. Sí, y eso, seguramente quien me está escuchando me puede dar la razón, porque más de uno han comentado que esto se daba y que así se suscitaba. Nos quedan muy pocos minutos, no quiero dejar el tema. Entiendo que hablando de estos impuestos en línea, que con los notarios había un acuerdo, había un diálogo justamente para esto, para que los ciudadanos pudieran hacer sus trámites ya en línea y evitar la corrupción. ¿Cómo ha avanzado esto? Igual también hay algo, el certificado catastral, que es un certificado que el que hace la gestión son las notarías. También ellos ya lo pueden hacer directamente en línea,
y vamos, también se están, prácticamente ya todos son en línea, y desde luego pues, la rapidez, la confianza con la que le da al notario, y desde luego a quien va a adquirir alguna vivienda, a quien va a escribir una vivienda, pues también le da mucho más confianza. Entonces, te digo, estamos avanzando en prácticamente todos los frentes. Tengo la instrucción también del gobernador, nosotros como la Dirección de Gobierno Digital depende también de la Secretaría de Finanzas, entonces digamos que es nuestro proyecto insignia que nos ha encargado el gobernador, es digitalizar todo lo que se pueda del gobierno, y algo que se tiene que hacer y se está trabajando ya en un diagnóstico, en un mapeo, es cómo digitalizar todos los trámites en la Secretaría de Educación. Todos aquellos maestros que están al interior del estado, que ya no tengan que venir físicamente a la Secretaría de Educación a hacer sus trámites, y que también ahí lamentablemente se da el coyotaje, y que los moches y todo lo que ya sabemos que se da, sino que lo puedan hacer desde sus municipios, desde sus localidades, perdón, para que ni pierdan el tiempo venir, ni gasten, y evitemos todo ese tipo de anomalías. Me indica mi tocayo que ya se nos está terminando el tiempo. Nada más cerrar de manera muy breve. Con todo esto que nos has dicho, bueno, tenemos un panorama pareciera muy prometedor. Tiene escasos 2 años la administración, un año 5 o 6 meses. 6 meses de Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Qué viene? ¿Qué esperamos en los próximos 2 años? ¿En cuánto tiempo en esta administración le alcanza? Con eso termino, para resolver estos problemas, o al final sé que todavía falta, pero al final quedará todavía con deuda, quedará con problemas, o seguiremos viendo ya un escenario cada vez menor, resolviendo temas como el colegio de bachilleres, como los maestros, como pensiones, como todos los que han mencionado. A ver, el tema educativo y de subsistemas tiene que quedar ya en orden, caminando día a día, mes a mes, quincena con quincena, sin problemas, como lo fue en el 22. Digo, lo hicimos en el 22 y no tenemos por qué hacerlo en el 23 al 27, que es cuando termina el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. El tema de los pasivos con proveedores, estamos metiendo orden, lo estamos regularizando, y yo sí creo que se va a avanzar muchísimo, y muchísimo me refiero a un 80-90% en esta administración. No te quisiera hablar de un 100%, por no verme tan egocéntrico, pero sí creo que podemos avanzar bastante. En el tema de pasivos, también de adeudos con el ISSSTE, Infonavit, IMSS, SAT, etcétera, yo sí estoy convencido que eso lo vamos a dejar totalmente pagado en esta administración. Y ya lo dije, el tercer cajón, que es la deuda de largo plazo, que es lo que te comentaba de la reestructura, eso se va a ir a 20 años, quizá eso, cuando nosotros llegamos quedarán 15 años, pero muy bien ordenado, muy transparente, muy vigilado por Hacienda y por los bancos. Entonces, yo sí estoy convencido que para el 2027 este gobierno, y conociendo yo al gobernador de manera personal, estoy convencido de que tendremos un estado muy diferente al que recibimos. ¿Sí se dará la federalización de la nómina? Yo creo que así como tal al 100%, ¿no? Yo creo que va a ser un híbrido, ¿no? En donde participe el Estado y la Federación, pero desde luego sí hemos recibido apoyo del gobierno federal para todo el tema educativo, ¿no? Luis Navarro, qué placer haber platicado contigo, haberle expuesto de manera muy amplia a nuestro auditorio de cómo se ha ido avanzando, cómo se han manejado los recursos de los michoacanos. Un placer haber platicado contigo. Muchas gracias, y antes de irme quiero darle un saludo a todas las mujeres el día de hoy, por ser el Día Internacional de la Mujer. Se nos estaba olvidando, mi querido Víctor, hoy 8 de marzo. Un saludo, un abrazo, y arriba las mujeres. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy interesante. Seguramente hablamos de temas muy importantes, temas que no se habían incluso manejado en ningún otro medio, y que hoy lo he escuchado a través de Grupo Mármol. Gracias a todo el equipo de Grupo Mármol, gracias a Mansión Solís, un lugar de verdad especial, único en Morelia. Lo invito. Y de entrada le digo, la primera recomendación que le puedo hacer: cuando venga a Mansión Solís, vaya a la terraza y verá una vista espectacular de Morelia, única, solo aquí en Mansión Solís. Soy Víctor Villicaña, gracias a todo el equipo. Nos tenemos que ir, gracias a la señora Lupita Morales, directora general de Grupo Mármol, y a usted por acompañarnos en Síntesis de Grupo Mármol. Buenas noches.